Veamos el caso de interpolación de Hermite, el caso cúbico. Entonces, ¿qué tenemos? Supongamos que vamos a buscar un P de A que es igual a F de A, que P de B sea igual a F de B, que P' de A sea igual a F de de A, y P' de B sea igual a F' de B. Entonces vamos a ver cómo tendrían que ser las cosas. Lo primero es tratar de encontrar la fórmula para Hn. En este caso va a ser H2, ya que tenemos dos puntos. Consideramos escribir Hn de esta forma, o H2 en nuestro caso. Para eso lo que tenemos es f de xk, f' de xk, que esos son los puntos, eso lo tenemos. Y hk y h tilde k, que se escribían de esta forma, 1 menos 2. Estos son los polinomios de la base de Lagrange. X menos xk que aparece de vuelta y en h tilde también aparece de vuelta. Entonces, ¿cómo va a ser el h2? Bueno, va a ser 1 más 2 x menos a b menos a por b menos x sobre b menos a al cuadrado por f de a. O sea, acá ¿qué tenemos? Acá lo que tenemos es, bueno, si recordamos hj es 1 menos 2 la derivada de L, pongámosle i, evaluada en xi, por x menos xi, todo multiplicado por el li x, todo al cuadrado. Bueno, el li x al cuadrado lo tenemos acá, es b menos x, b menos a, y acá lo que tenemos es 2 la derivada del li, que nos sale un b menos a, y el x menos a que sale de acá, el x menos xy, ¿no? Luego tenemos el 2, y el más sale porque cuando derivo el li sale un menos acá, así que nos queda más. Lo mismo, después el próximo eh, que tenemos que considerar, el próximo término, es al revés, es 1 más 2 y ahora nos queda b menos x, b menos a, multiplicado por x menos a, b menos a al cuadrado por f de b. Ahí estamos considerando el otro término. O sea, movimos el k. Primero era para el a, luego para el b, y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para las derivadas y con h tilde. Entonces, h tilde, escribámoslos acá, h tilde de i es igual a h tilde de x, ¿no? Esto también es de x. Es x menos xy, li x todo al cuadrado. Entonces, los términos respectivos a la derivada va a ser, primero, x menos a, x, b menos x al cuadrado sobre b menos a al cuadrado multiplicado por f' en a. Los términos, esto es h tilde multiplicado por f en el punto, en el nodo. Bueno, acá lo que tenemos entonces es el li multiplicado por x menos xy, ¿no? El xy es el a, por eso aparece f de a, x menos a, y después lo otro al cuadrado, y el que nos queda va a ser igual, pero al revés. En realidad va a ser con un menos, va a ser menos x menos a al cuadrado, b menos x, b menos a al cuadrado, f' en b. El menos tiene nada que ver con el cambio de orden, pero el resto es todo igual. Entonces esta es la fórmula, todo esto es h2x para estos nodos. La forma
diferencias divididas, h2x se va a escribir de esta forma, igual a primero el primer nodo que conseguiremos, f de a, más x menos a por f' de a, más x menos a al cuadrado, por f a b, más el último término que va a ser x menos a al cuadrado, x menos b, f de a, b y b. Y si hubiera uno más, habría que considerar este al cuadrado y sumarle el punto siguiente. Bueno, y aclaremos que f de a b, que lo necesitamos para este término, va a ser igual a f a b menos f' en a sobre b menos a. Calcular f de a b simplemente hacer lo que hacíamos en diferencias divididas común. Y f de a b b, que lo necesitamos para el término este último, es f' de b menos 2 f a b más f' en a, todo sobre b menos a al cuadrado. También todo esto se deduce de las diferencias divididas comunes, ¿no? Acá estamos considerando como que el x menos a, ¿no? Cuando lo multiplicamos dos veces por x menos a, estábamos tomando el término que le seguía, lo veíamos tomar en a, el f' de a, estábamos tomándolo como el término que había intermedio entre el a y el b. Y así vamos tomando cada una de los términos, los coeficientes para diferencias divididas. En caso de error, que va a ser f de x menos h de 2x, esto era lo que llamamos phi de x al cuadrado, ¿no? Por f de, bueno, en este caso va a ser bb, y hay que agregarle el x. Bueno, esto es igual a x menos a al cuadrado, x menos b al cuadrado, eso es esto, por f de a b, x. Bueno, y tomando la fórmula, que es esta que tenemos acá, pero esta también, esta es la que escribimos recién, ahora podemos reemplazar esto por f2 a la n derivada en un psi x intermedio sobre 2n factorial. En este caso nos quedaría otra vez x menos a, esto queda igual, x menos b igual. Y lo que nos queda es el 2n factorial f a la 2n, en este caso el n es 2, por lo tanto esto es derivada cuarta en un psi x intermedio, ¿no? Psi de x, en este caso va a estar en el AB, ¿no? Si consideramos que el x este que agregamos también está en el AB. Y bueno, y dividido 2n factorial. Si nosotros consideramos que el n es 2, entonces 4 factorial 24. Bueno, entonces uno lo que puede hacer si uno busca el máximo de los x que están entre a y b, de la diferencia entre fx y el polinomio h2x, bueno, esto lo podemos acotar, o sea, teniendo en cuenta esto, lo que podemos hacer es acotar cada uno de estos por, bueno, x menos a, como ya lo hemos hecho antes, lo podemos acotar por b menos a sobre n, en este caso sobre 2. Si hacemos eso, tenemos b menos a la cuarta por sobre 2 al cuadrado 4 por 4 16, y si hacemos 16 por 24 nos va a dar 384. Esto por el máximo de f
cuarta derivada en t, ¿no? El máximo t entre a y b. Entonces una cota entonces para el error entre f de x y entre el máximo, ¿no? Del error entre f de x y h2x.